creo que si analizamos un poco qué está ocurriendo con las relaciones entre papá e hijos en este siglo XXI, definitivamente el hecho de que la mamá está juzgando al padre en su rol de padre, no en su rol de esposo, sino lo está juzgando como papá, y de alguna manera contamina el vínculo entre papá e hijo, porque le habla mal al hijo de su papá. ¿Sí? Le dice como, hijo, no, es que él no me ayuda para tus gastos, es que él no me está colaborando, es que me abandonó, o qué sé yo, ¿no? Se expresan mal del padre, y lo que de alguna manera generan es una gran contradicción en el hijo. Porque mira, partamos de una premisa, y es que entre papá e hijo hay un vínculo que es indisoluble, que se puede afectar, sí, por comentarios de mamá, ¿no? Porque mamá también hay un vínculo ahí eterno con sus hijos, pero si la mamá no es cuidadosa de la información que maneja acerca de papá con su hijo, va a contaminar la relación, ¿sí? La va a deteriorar, va a generar una contradicción, porque el hijo siempre va a ver al papá como el héroe, pero el héroe que se equivocó, pero el héroe que trata mal a mi mamá, que también es una figura importante para el hijo. Entonces creo que es peligrosa esta práctica que muchas mamás han tenido, y es hablar mal del papá a su hijo, ¿sí? Intentar, de hecho sé que muchas veces lo hacen intencionalmente, y es como que ojalá no lo quiera porque él no ha estado, porque ha sido un mal esposo. Pero creo que cuando dos padres maduros, adultos, se ponen de acuerdo acerca de sus hijos, ambos pueden ser buenos padres, independientemente de la relación que tengan entre ellos dos. De hecho, esto, para terminar un poco esta pregunta, esto ocurre muy común, de manera muy común, y ocurre desde ambos aspectos, desde la mamá que intencionalmente le dice que odia a su papá por cómo es de mal esposo conmigo o como fue conmigo, pero también existe la faceta de la mamá que lo hace porque sufre durante el trayecto de la infancia con su hijo por una ausencia paterna, por un maltrato de parte del papá, etc. El punto aquí va a que mamás que nos escuchan, cuiden el corazón de sus hijos. Si entendiéramos realmente que es tan importante la relación del papá en la vida de cada ser humano, y la mamá va a querer siempre lo mejor para sus hijos, y fueran conscientes de ello, la mamá cuidaría ese corazón, independiente del papá que sea. De hecho, hemos escuchado tantas historias de este tipo que hay una que me impacta mucho, y es, la historia va que una mamá con su hijo le dice, hijo, no odies a tu papá se ha equivocado, pero ha querido siempre ser el mejor padre, hijo, tu papá te ama, hijo, tu papá, y siempre hablándole bien de ese papá. Cuando conocimos la historia, resulta que había sido ese niño producto de una violación. O sea, se logran imaginar el impacto emocional de ese niño si fuera tildado como el niño resultado de una violación, el niño que su mamá fue abusada y él fue el resultado de eso. O sea, es impresionante lo que esta mamá hacía al cuidar el corazón de ese niño, al cuidar ese pequeñito y garantizarle una salud mental, por decirlo de alguna manera, exitosa para un futuro y para que fuera un adulto sano. Entonces, eso quería como agregar respecto a los roles entre papá, mamá, esposo, esposa. No hay un límite, no hay un límite. Mira, sí que te va a afectar. Creo que las mentes de los niños o las mentes de los hijos jóvenes son más frágiles que de un adulto. Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es que si yo contamino lo que esta persona, independientemente de su edad, esté significando acerca de su papá, siempre va a tener una connotación negativa, siempre la va a tener. O sea, esto no es que me dijo un par de cosas malas de mi papá, pero lo demás no. No le hables mal a tu hijo del papá, ¿sabes? No intentes dañar ese vínculo, no intentes generar miedos, temores, odio, resentimiento, ningún tipo de emoción negativa hacia su figura paterna. Permítele al niño, porque tampoco se trata de mentirle, permítele al niño que construya una relación con su padre. Permítele al niño que para él crezca ese imaginario de quién es papá, pero que lo construya de manera independiente, que él mismo diga,
pues mi papá me consiente, o mi papá es como parco, mi papá no le gusta abrazarme, o a mi papá, pero que él mismo tenga la capacidad de evaluar cómo es su relación con papá, pero que no sea el que él crezca creyéndole el cuento, comprándole el cuento a mamá de que mi papá es malo. No, déjalo que él va a poder construir esa relación, él va a poder construir una realidad de papá él solito, sin necesidad de que esté escuchando esas voces que normalmente lo que hacen es contaminarlo. Y igual, a ver, sí, cuando eres niño es difícil poner ese límite, ¿no? También. O sea, tú como niño crees todo lo que tus papás te dicen, y si la persona más cercana a ti es tu mamá, pues ¿qué va a pasar? Tú le vas a creer a mamá. Pero va a llegar un momento en la adultez en donde tú empiezas a ser consciente, y es oportuno y bueno, incluso saludable, que puedes decirle: mamá, te amo. Es que lo digo por experiencia. Mamá, te amo, pero es que mi papá también lo amo y no te va a permitir que me hables. Como papá es el mejor papá, tal vez como esposo falla un montón, tal vez como pareja se equivoca, pero en lo que respecta a mí como papá es fenomenal. Y cuando eso ocurre, pues seguramente ya no te va a volver a decir, porque pones un precedente. De hecho, desde la psicología se habla como de estilos de crianza, ¿no? O formas de criar. Y existen estos dos extremos que nombrabas: el autoritario, el mandatario, el dictador, si se le puede decir así, pero se conoce como autoritario, en donde se hace lo que yo digo en casa. Pero claro, como fuimos criados bajo esa generación, esto está ocurriendo muchísimo y nos pasamos al otro extremo de la crianza, y es: vamos a ser ahora los permisivos, los padres like, los que quiero ser amigo de mi hijo y me bajo al nivel de mi hijo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en este intermedio? ¿No? Los niños necesitan disciplina, necesitan una guía, necesitan un referente en su vida, y la idea es poder entrar en ese intermedio, que es el estilo parental que conocemos como democrático, en donde, vale, hay cosas que negociamos, pero hay cosas que tal vez no, hay cosas en donde yo te demuestro mi amor, soy mucho más afectivo que tal vez lo que mis padres fueron conmigo, pero también hay límites en casa y también hay disciplina. ¿Tú qué opinas? De acuerdo, creo que la modernidad, como lo mencionabas, el padre moderno tiene, digamos, ciertas ventajas derivadas, por ejemplo, del tema de que mamá trabaja, porque antes pues venimos de contextos en los que mamá estaba en casa, era ama de casa, y por eso el vínculo tan cercano con mamá, pero el papá era prácticamente el proveedor, y paren de contar. Hoy día ya el papá tiene tiempo, y hablamos del tiempo de calidad con hijos, entonces pasa más tiempo con sus hijos, pero en ocasiones creo yo que se ha sacrificado la disciplina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se le da todo. Digamos que creo yo que hay un chip en los papás modernos, y es: como a mí me faltó, como a mí no me dieron, entonces me excedo con mis hijos, ¿no? Entonces lo que hago es darle todo lo que pidan y permitirles hacer todo, pero creo que ahí falta un poco también de saber que esto funciona con disciplina, amor, muchísimo amor, afecto que nunca vas a controlar, que no vas a decir yo quiero al 50% a mi hijo, no, el 100% de amor, pero disciplina.